Vamos a ver cuándo y por qué una función deja de ser diferenciable. Y la respuesta a la pregunta es muy sencilla. La función deja de ser diferenciable pues cuando la derivada no exista, ¿cierto? Es decir, cuando este límite no exista. Entonces vamos a ver qué significa y en qué casos ocurre que este límite no existe. Y para eso simplemente vamos a repasar las varias formas en que un límite puede dejar de existir. ¿Listo? Entonces lo primero que puede pasar y lo más básico es que este límite no exista simplemente porque esto no se puede evaluar. Eso es lo más básico, ¿cierto? Si usted no tiene una función para evaluar, el límite no existe. Y usted necesita ser capaz de evaluar esta función para x cercanos a a, tanto por la derecha, tanto por la izquierda. ¿Listo? Entonces lo primero y lo más básico es, si esta cosa no está definida, yo no puedo calcular el límite. En particular, si f de a no existe, entonces f' de a no existe. Obviamente, ¿cierto? Es decir, si yo no puedo calcular este número, entonces no puedo calcular esto. Y si no puedo calcular esto, pues el límite no tiene sentido. Entonces, eso que parece trivial implica algo muy importante. Es decir, el dominio de f' siempre es más pequeño que el dominio de f. Más pequeño o igual. ¿Sí? F' únicamente puede estar definida donde f esté definida. Lo segundo que puede pasar para que este límite no exista es algo muy importante. Eso es muy importante. Es lo siguiente. Cuando x tiende a x menos a tiende a 0. ¿Cierto? Entonces en ese límite lo que tengo es un cociente donde el denominador está tendiendo a 0. Inmediatamente eso hace que yo no pueda aplicar propiedades en ese límite, y ese límite es un límite interesante. Estos límites todos son interesantes porque nunca puedo aplicar propiedades. ¿Sí? Porque el cociente tiende a 0. Pero lo que sí es cierto es que como el denominador está tendiendo a 0, la única esperanza que tiene este límite para existir es que el numerador haga ¿qué? Que también tienda a 0. ¿Sí? Entonces vamos a escribir eso. Entonces, ¿cómo? Límite cuando x tiende a de x menos a es igual a 0, entonces para que límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a exista, es necesario que el de arriba tienda también para 0. O sea, exactamente igual a 0. Ahora, ¿qué significa que este límite sea igual a 0? Significa esto. Es decir, se necesita que el límite cuando x tiende a de f de x va a pasar este a restar. Entonces el límite cuando x tiende a de f de x debe ser exactamente igual a f de a. ¿Y cómo se llaman las funciones que satisfacen esto? Es decir, o sea, f debe ser continua en x igual a. ¿Listo? Escrito de otra forma, esto es muy importante que lo voy a escribir de otra forma. O equivalentemente, si f es discontinua en x igual a a, entonces f' de a no existe. Miren por ejemplo esta función. Es una función que es discontinua. Es discontinua en a igual a 1. ¿Sí? A este lado no hay ningún problema.
A este lado no hay ningún problema, la función es diferenciable por acá, es diferenciable por acá, pero en 1 tiene un salto. ¿Sí o qué? ¿Sí? F de 1 es esta. ¿Listo? F de 1 vale 2. Entonces, de hecho, es una función que es continua por la izquierda en 1. ¿Está bien? Ok, yo quiero que miremos qué pasa si yo intento calcular la derivada ahí. Entonces, si yo intento calcular la derivada ahí, lo que va a hacer es calcular el límite cuando x tiende a A de este cociente. Y ese cociente es la pendiente de la recta roja que hay ahí. Aquí está el x, aquí está la A. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer que x se aproxime a A. ¿Listo? Entonces, si x se aproxima por la izquierda, no hay absolutamente ningún problema. ¿Sí? Si x se aproxima por la izquierda, f de x menos f de a se aproxima mucho a 0, x menos a se aproxima mucho a 0, el de arriba tiende para 0, el de abajo tiende para 0 y ese cociente se aproxima más o menos a 4. Y la derivada ahí, la derivada ahí valdría 4, si considerara únicamente el límite por la izquierda. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si considero el límite por la derecha? Cuando considero el límite por la derecha, miren lo que le pasa a esa recta secante. Para x muy cercanos a A, como la función salta instantáneamente, lo que está ocurriendo es que x menos a se está aproximando a 0, pero f de x menos a no se está aproximando a 0. Y lo que tengo es un número arriba que se está aproximando a 1, en este caso, dividido un número que se está aproximando a 0. ¿Listo? El cociente de eso se va a ir para más infinito. Entonces, la derivada calculada como el límite por la derecha no va a existir. ¿Listo? Porque la función tiene un salto. ¿Está claro? Porque es que una función puede no ser continua de muchas formas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, pero además tiene que ver con lo primero. Entonces pensemos, lo que dice el compañero es qué pasa con la función tangente. Si yo tengo una función que es como la función tangente que tiene una asíntota vertical, ¿sí? Y aquí viene por acá. Aquí la derivada no puede existir por el simple hecho que la función no existe. ¿Sí? Yo no puedo calcular la derivada en ese punto. Pero por otro lado, borremos esto para que no parezca que la función esté definida ahí. Pero por otro lado, si yo le calculo la derivada a eso, si yo le calculo la derivada a eso, aquí la derivada no va a estar definida, ¿sí? Vamos que este es f y este es f'. En este punto la derivada no va a estar definida, simplemente porque no hay función. Pero lo que sí va a ser cierto es que la derivada se va a ir ¿para dónde? A medida que x se aproxima a este número. Para más infinito. ¿Por qué? Porque es que las pendientes se están haciendo cada vez más verticales. Entonces la función va a ser esto. La derivada. Y por este lado, ¿qué va a pasar? Tengo rectas tangentes que son muy verticales. La derivada va a venir por acá. ¿Sí? Pero si yo tengo una función, esta no es una función discontinua. ¿Cierto que no? Es una función que no es continua. Si yo tengo una verdadera función discontinua, que es algo como esto, supongamos que yo tengo algo así. ¿Sí? Es una función discontinua. ¿Qué le va a pasar a la derivada? Lo que es claro es que si yo intento calcular la derivada en este A, los límites, ambos límites, se van a ir para más o menos infinito. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es, cuando calculo el límite de las tasas de cambio por la derecha, voy a estar calculando la pendiente de esta recta, después la pendiente de esta recta, después la pendiente de esta recta, después la pendiente de esta recta, etc. Y esas están tendiendo a más infinito. Y cuando la calcule por la izquierda, voy a estar calculando la pendiente de esta recta, cuando este sea x,
la pendiente de esta recta, cuando este sea x, la pendiente de esta recta, la pendiente de esta recta, y esas rectas están haciendo cada vez más verticales y ese límite se va a ir para más infinito también. Entonces, en x igual a la derivada no puede existir, pero en los otros x sí. En los otros x sí, ¿cierto? Y de hecho, si yo calculo la derivada, si yo calculo la función derivada de esa función f, ¿cómo va a ser? Si esta es f, ¿cómo va a ser f'? Simplemente va a ser algo como esto. Aquí la función es decreciente, por eso la derivada es negativa. Acá, y se hace, no va a existir, y después va a seguir tranquila. Simplemente en ese punto no existe. No se va para más infinito ni para menos infinito. Simplemente en ese punto la función es derivable. Entonces eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa si lo de arriba no tiende a cero. Ahora, pero hay otras formas. Entonces, lo tercero que puede pasar, 3. f' de a es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Entonces, lo tercero que puede pasar es que, y eso lo hemos visto en límites, es posible que este se vaya para 0, que con seguridad sea para 0, y que el de arriba también se vaya para 0, pero que el límite como tal se vaya para más o menos infinito, simplemente porque este se va para 0 mucho más rápido de lo que este se va para 0. ¿Cierto? Eso ya lo hemos visto. Es posible que ese límite f' de a no exista, porque aunque límite cuando x tiende a f de x menos f de a sea igual al límite cuando x tiende a de x menos a y ambos sean igual a 0, ocurra que x menos a sea mucho menor que f de x menos a para x cercanos a a, y el límite cuando x tienda a de f de x menos f de a sobre x menos a se vaya para más o menos infinito, por la derecha o por la izquierda. ¿Listo? Eso ya lo hemos visto, porque es que en un límite de un cociente, cuando tanto el denominador como el numerador se vayan para 0, eso puede pasar perfectamente. ¿Sí? Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que tenemos ahí? Lo que tenemos ahí es una función que es continua porque este límite es 0. Es una función que es continua, pero que simplemente la pendiente de la recta secantes se está disparando. ¿Sí o qué? La función es continua, pero la recta secantes, al calcularle la pendiente, se está disparando para más o para menos infinito. ¿Listo? Entonces, gráficamente eso se ve más o menos así. Es una función que hace algo así. Por aquí está a, f de a existe, ese no es el problema. La función es continua, no tiene ni saltos ni nada, simplemente que, por ejemplo, a medida que x se aproxima a, la recta tangente es vertical. ¿Sí? Y si yo le calculo, entonces la recta tangente a eso me queda una línea vertical y la derivada no existe. De hecho, en ese caso, ¿cómo sería la derivada? Si yo le grafico la derivada a esa función, grafiquémosla por acá. Aquí está a. Si grafico f', ¿cómo es la derivada? Es la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Aquí la recta tangente tiene una pendiente, aquí la tiene un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande, y lo que está pasando es que a medida que x se aproxima a, las rectas tangentes son cada vez más pendientes, con pendiente positiva. Y por este lado, también, a medida que x se aproxima a, las rectas tangentes son cada vez más pendientes,
¿sí? Con pendiente positiva. Y la f' haría algo como esto. ¿Sí? Entonces f' tiene una asíntota vertical en x igual a. Un ejemplo de f de x de una función. Ejemplo f de x igual a raíz cúbica de x. Muy bien. Raíz cúbica de x no es diferenciable. ¿En dónde? En x igual a 0. Acá básicamente tengo raíz cúbica de x. Si yo trato de diferenciar esta función en a igual a 1, a medida que x se aproxima a, las rectas tangentes se hacen verticales. Aunque x menos a se está aproximando a 0. Y f de x menos f de a también se está aproximando a 0. Simplemente f de x menos f de a no se está aproximando a 0 suficientemente rápido comparado con x menos a. ¿Listo? Es una función perfectamente continua. Simplemente que la recta tangente aquí es vertical. El cuarto motivo, estamos hablando de este límite. 4. Estamos hablando de que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a no existe. Y eso puede pasar por una de las razones más elementales, y de hecho es muy importante, porque los límites laterales existen pero son diferentes. ¿Listo? Los límites laterales existen pero son diferentes. ¿Eso cuándo pasa? Les vamos a un ejemplo. Miren, por ejemplo, acá. Tengo una función que es continua. Es una función continua. Es una función continua, pero tiene una esquina en a igual a 1. ¿Sí? Entonces, si yo calculo el límite por la derecha, y hago que x se aproxime a por la derecha, eso me va a dar algo. Aquí x menos a es 0.004 y f de x menos f de a es 0.008. Y la pendiente de esa recta roja, que ya es básicamente una tangente, es 2. Entonces, el límite por la derecha existe y vale 2. El límite por la izquierda también existe. Cuando x tiende a por la izquierda, también existe. ¿Pero qué me da? Ahora me da un número negativo. De hecho, me da menos 2. Entonces, ese punto tiene dos rectas tangentes. Una tangente por la derecha y una tangente por la izquierda. Y eso es lo que llamamos una esquina. Una esquina es cuando una función tiene una recta tangente diferente por ambos lados. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, estos números son muy importantes. Este número se llama la derivada en a por la derecha. ¿Sí? Y este número se llama la derivada en a por la izquierda. Y juntas se llaman las derivadas laterales. ¿Sí? Entonces, si las derivadas laterales existen, pero son diferentes, la derivada no existe. Si f' de a por la derecha es diferente a f' de a por la izquierda, entonces f' de a no existe. Y geométricamente esto corresponde a un pico. Esto corresponde a una cosa así. La función tiene algo así, o algo así, o simplemente un quiebre así. ¿Sí? Ahí hay 3 puntos donde la derivada no existe porque los límites laterales son diferentes. ¿Listo? Se llaman f tiene picos. O esquina. Vamos a hacer un ejemplo con una función que es crónicamente no diferenciable. ¿Listo? ¿Sí? Supongamos que esta variable acá es el tiempo, en segundos.
y que esta variable acá es el desplazamiento en metros. X en metros y t es el tiempo en segundos. En segundos, listo. Entonces lo que tenemos ahí es un movimiento todo raro. Acá tengo que la partícula se está acercando a mí, me rebasó, después se empezó a alejar otra vez y así sucesivamente. Listo. Entonces vamos a ver cómo es la velocidad. ¿Sí? Vamos a hacer una gráfica de la velocidad. Y vamos a interpretar qué es lo que está pasando. Entonces, dx dt es la velocidad en metros por segundo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner el eje de la velocidad, dx dt, y acá el eje del tiempo. Entonces, al principio todo bien. Esta partícula está moviendo a velocidad constante, ¿cierto? ¿A una velocidad de cuánto? De menos 5 metros por segundo, ¿cierto? Que es la pendiente de esta línea. En un segundo baja 5, ¿cierto? Menos 5 metros por segundo. Y se mueve acá por menos 5 metros por segundo hasta el segundo menos 2. Después, ¿qué pasa? En menos 2 hay esto. Eso es un pico. Es un cambio abrupto de la velocidad. ¿Sí? Entonces en menos 2 la derivada no existe porque inmediatamente esta cosa pasó de tener una velocidad negativa a una velocidad un poquito positiva, ¿cierto? Entonces justo después de menos 2 la velocidad era algo como... La velocidad era algo como esto. ¿Sí? Y la velocidad empezó a crecer. De hecho, cuando llega a menos 1, aparentemente esta partícula cogió un turbo, ¿cierto? Y aquí cuando llega a menos 1 tenemos una tangente que es vertical. Y entonces por eso la derivada acá tiene una asíntota vertical y crece sin límite. Pero ese turbo únicamente lo prendió por un instante. Porque justo después del menos 1 segundo, la derivada es otra vez finita. Y de hecho es positiva. Entonces viene desde por acá. ¿Sí? En t igual 0, por ejemplo, la derivada es un número. Parece como si fuera 1 o algo así. ¿Sí? Entonces la derivada aquí, tranquila, pasa acá, este valor acá es la pendiente de esta recta. ¿Sí? Cuando llega a un segundo pasa algo sobrenatural. ¿Sí? Y esta partícula que se iba moviendo tranquila, de un momento a otro aparece por allá, se desaparece, aparece por allá y vuelve a aparecer acá, ¿cierto? Esa aparición es un evento sin velocidad, ahí no puede haber velocidad, ¿cierto? Porque el tiempo, porque esta partícula se desplazó, pero el tiempo no pasó, ¿cierto? Entonces simplemente ahí lo que pasa es que no podemos determinar la velocidad. Pero no solamente eso, ahí hay un quiebre, ¿sí? Porque miren que aquí por la izquierda la derivada es un número que es positivo, chiquito pero positivo, mientras que por la derecha la derivada es ¿qué? La derivada es 0. Es 0 por un ratico, de hecho es 0 por exactamente un segundo. Es 0 por un segundo. En 2, esta partícula
desapareció. Se fue hasta el fin del mundo, ¿cierto? Y volvió. Y como se fue hasta el fin del mundo, tuvo que haber venido con velocidad infinita. Pero viene hacia mí. Y aquí, por eso, la derivada es gigante, pero negativa. Entonces aquí lo que tiene la función, la derivada, lo que tiene es una asíntota vertical. Y la derivada viene desde por acá. En 3 segundos, la derivada es algo, es negativa. Entonces la derivada viene por acá, de manera que en 3 segundos la derivada es algo. Pero lo que es importante es que a medida que pasa el tiempo, esta partícula ya se queda tranquila y va frenando, ¿cierto? Va frenando, se va acercando al menos 2 y por eso su velocidad tiende a 0. Tiende a 0 por la izquierda.